Buenos días, tardes o noches, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto presentar este espacio en donde vamos a hablar de las principales estructuras del sistema nervioso central. Este equipo inicialmente está conformado por mis compañeras María Mercedes Ramos, Magda Lorena Orozco, Karen Margarita Pérez y por mí Laura Angélica Convariza. Nosotras somos estudiantes de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana para el curso de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. A continuación, vamos a explicar las principales estructuras del sistema nervioso central desde los siguientes elementos: corteza cerebral, tálamos y estructuras subcorticales. Corteza cerebral. En la cavidad craneal se encuentra el encéfalo y este está compuesto por tres estructuras: el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. El cerebro, al igual que todo el sistema nervioso central, se encuentra protegido por tres capas membranosas llamadas meninges, tal como se muestra en la imagen. Tenemos el hueso y la capa más externa, firme y gruesa, es la llamada dura madre, y esta está en contacto directo con el hueso. Luego sigue el aracnoides y finalmente la pía madre. Entre el aracnoides y pía madre se encuentra el espacio subaracnoide, donde se encuentra el líquido amortiguador para absorber golpes, líquido cefalorraquídeo, y tiene otras funciones como pasar nutrientes a la estructura del sistema nervioso central. La corteza, como su nombre lo dice, es la parte exterior de algo, como en un árbol o en una sandía, por ejemplo. Así, cuando hablamos de corteza cerebral, nos referimos a aquella que recubre la superficie del cerebro. Es importante aclarar aquí que la corteza cerebral recubre cada hemisferio. Estos están conectados entre sí por fibras de sustancia blanca, y aunque los cortáramos por el medio o los separáramos para poder observar ahí dentro, la corteza cerebral continúa, aunque a simple vista no se pueda ver. Por eso, cuando vemos algunos estudios de neuroimagen con corte medial, podemos ver que ahí continúa la corteza cerebral. La corteza tiene entre 2 y 4 milímetros de grosor dependiendo de la zona concreta. Es la parte más superficial del cerebro y está compuesta de sustancia gris, que es donde se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas. Cada hemisferio cerebral, anatómicamente hablando, tiene tres caras. Si nos fijamos en la cara lateral, vemos que la estructura es irregular. Podemos apreciar pequeñas elevaciones, partes hundidas. En el cerebro, esas partes elevadas se llaman circunvoluciones. Los espacios que se forman entre las circunvoluciones se llaman surcos. Esa forma irregular del cerebro permite que la superficie sea mayor y tenga mayor capacidad de información. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una receta en un papel que mide 26 centímetros. Si arrugamos esa receta, va a medir 6 centímetros, pero igual va a contener la misma información. Eso sucede con nuestro cerebro. En la corteza cerebral se distinguen 6 capas que no se pueden ver a simple vista. La corteza cerebral se puede dividir en diferentes regiones. Es como un terreno con colinas, con subidas y bajadas dividida en pequeñas comarcas. Esas áreas se conocen como áreas de Brodmann, en honor al neurólogo que las definió. Gracias en gran parte a las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética, se han podido ver que existen diferentes zonas en la corteza cerebral que se encargan de diferentes funciones cognitivas. Por eso se habla de las regiones de la corteza según su función. Por ejemplo, se habla de la corteza motora primaria, que se encarga de que podamos mover nuestro cuerpo, o la corteza visual primaria, que se encarga de recibir la información visual que llega a través de nuestros ojos. Los nombres de los lóbulos corresponden a los nombres de los huesos del cráneo que se sitúan en la misma región. El lóbulo occipital tenemos en la región posterior del cerebro y su función principal es procesar la información visual. En este lóbulo se encuentra la corteza primaria visual, que recibe información de nuestras retinas. El lóbulo temporal se encuentra más o menos en la zona de la oreja y se encarga de procesar la información auditiva, incluyendo el lenguaje, y se procesan algunas formas de memoria. El lóbulo parietal se encuentra por encima de la oreja y en él se encuentra la corteza somatosensorial, que se encarga de procesar la información sensorial del tacto, el dolor, la temperatura y también la información de la posición de nuestras extremidades. También se procesan aspectos de la lectura y la aritmética. Por último, tenemos el lóbulo frontal, encargado de las funciones ejecutivas que nos ayudan a razonar, y en la frontera con el lóbulo parietal se encuentra la corteza motora primaria, que se encarga de que podamos mover nuestros músculos de manera voluntaria.
En gran conclusión, tenemos que la corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales que procesan varios estímulos y son responsables por funciones cerebrales especiales, tales como funciones sensitivas, motoras y cognitivas superiores. Sus neuronas reciben información de varias estructuras subcorticales, las cuales son relevadas por el tálamo, del cual hablaremos a continuación. Para poder hablar del tálamo debemos conocer su procedencia. El diencéfalo incluye al tálamo y a sus cuerpos geniculados, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. El diencéfalo se localiza entre los hemisferios y el tronco del encéfalo. A través de él pasa la mayoría de fibras que se dirigen a la corteza cerebral, motivo por el cual es una estructura fundamental para la actividad cortical. El diencéfalo presenta el 2% del peso total del sistema nervioso central. Ahora bien, podemos hablar del tálamo y sus características generales. El tálamo es una estructura que se encuentra en el sistema nervioso central. Es un tejido de neuronas situadas en el diencéfalo. Ocupa el 80% del diencéfalo. Tiene una forma ovoidea y simétrica que divide los hemisferios derecho e izquierdo. Está formado por dos grupos de núcleos, los cuales pueden ser subdivisión anatómica y subdivisión funcional. Cada núcleo talámico recibe aferencias de una o más regiones subcorticales y también de las áreas de la corteza sobre la que se proyecta. En cuanto a la clasificación anatómica, el tálamo está subdividido en varias zonas por una lámina fina de sustancias blancas en forma de Y. La lámina medular interna, la cual consiste en fibras o axones que entran y salen de los núcleos talámicos. La lámina medular interna divide al tálamo en tres grandes zonas: grupo anterior, grupo medial, grupo lateral. Núcleos intralaminares, núcleos de la línea media, núcleos reticulares. En cuanto a la clasificación funcional, se pueden clasificar los núcleos talámicos en 4 tipos: núcleos específicos, núcleos de asociación, núcleos inespecíficos y núcleos subcorticales. Los aspectos funcionales de los núcleos talámicos: en los núcleos geniculados lateral es un núcleo de relevo de la información visual. En el núcleo geniculado medial es un núcleo de relevo de la información auditiva. Recibe información del oído interno, la elabora y la envía a la corteza auditiva primaria. En el núcleo ventral posterior lateral y medial es un núcleo de relevo de la información somatosensorial, el cual incluye el tacto, el dolor, la temperatura, etc. En los núcleos ventral lateral y ventral anterior son núcleos de relevo de la información motora. En el núcleo anterior recibe información de los cuerpos mamilares del hipotálamo y la envía a la corteza cingulada. En los núcleos pulvinar y lateral posterior son conectados recíprocamente con la corteza de asociación parieto-occipitotemporal. Realizan una función general de la integración sensorial. En el núcleo lateral dorsal recibe escasas aferencias subcorticales y se proyecta hacia la corteza cingulada. En el núcleo dorsomedial recibe información proveniente de diferentes puntos del sistema límbico, como el hipotálamo y la amígdala, y se proyecta principalmente a la corteza prefrontal. También incluyen emociones y memoria. En los núcleos intralaminares y de línea media se encuentran la parte central y medial del tálamo. Reciben información de diferentes lugares, tales como el tronco del encéfalo, el cerebelo y los ganglios basales. El núcleo reticular es un núcleo de interconexión talámica, es decir, este núcleo se proyecta al resto de los núcleos talámicos y estos se proyectan recíprocamente al núcleo reticular talámico. Por lo tanto, puede establecer conexión de manera indirecta por medio de los otros núcleos del tálamo con la corteza cerebral. Ahora bien, hablemos de los cuerpos geniculados del tálamo. El hipotálamo es una pequeña parte del diencéfalo que presenta menos del 1% del peso total del encéfalo. Posee una gran importancia funcional. El hipotálamo conecta con muchas partes del encéfalo que le permiten convertirse en un punto importante de encuentro de vías relacionadas con funciones autonómicas, endocrinas, emocionales y somáticas. Cuando estos sistemas se coordinan, el hipotálamo controla las funciones básicas del organismo: mantenimiento de un medio interno estable, la homeostasis, comportamientos básicos para la supervivencia del individuo y las especies, como la huida, la alimentación, el comportamiento sexual, etc. Se encuentra situado en posición ventral en el tálamo.
el tercer ventrículo separa las dos mitades del hipotálamo. Parte anterior, el hipotálamo limita con el quiasma óptico, que es el cruce de las vías visuales, y por la parte posterior sobresalen los cuerpos mamilares, núcleos de los que pertenecen al hipotálamo. En el centro y en la parte ventral encontramos la hipófisis. En dirección mediolateral podemos dividir el hipotálamo en tres zonas: zona periventricular, zona medial y zona lateral. En dirección longitudinal, el hipotálamo se organiza en tres regiones que podemos dividir de la siguiente manera: región anterior, región intermedia y región posterior. En cuanto a las funciones más importantes del hipotálamo, encontramos que recibe información por medio de sinapsis, pero también analiza características y componentes de la sangre como la concentración de hormonas, de glucosa, la temperatura, la presión, etc. Es el principal centro de control del sistema vegetativo y controla lo siguiente: el sistema autónomo y el sistema entérico. También tiene un importante papel en el mantenimiento de la homeostasis, mantenimiento de determinadas variables fisiológicas a un nivel constante, regula la circulación de la sangre y la temperatura del cuerpo, regula el metabolismo, controla la secreción de hormonas sexuales, regula conductos motivacionales como el hambre, la sed, la conducta sexual, etc. Controla ritmos circadianos como el sueño y la vigilia. Coordina e integra todas las respuestas físicas, autonómicas, hormonales y esqueletomotoras. En situación de estrés, lleva a cabo una integración o actividad concentrada de todas las respuestas que se producen ante esta emoción, autonómicas como la tasa cardíaca, la presión sanguínea, la sudoración. Hormonales, libera noradrenalina, adrenalina y cortisol. En las motoras, pues pueden atacar, no moverse o salir corriendo. Bien, ahora hablamos del subtálamo. Se sitúa en posición lateral en el hipotálamo, ventral en el tálamo y medial en la cápsula interna. Se continúa con el techo del mesencéfalo. El subtálamo contiene extensiones rostrales de núcleos mesencéfalicos, tales como el núcleo rojo y la sustancia negra. El núcleo subtalámico o núcleo de Lewis conecta con los ganglios basales con funciones motoras. La zona incierta pequeña de masa de sustancia gris que parece la continuación de la formación reticular del mesencéfalica. Es atravesado por vías somatosensitivas que dirigen hacia el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Sus principales funciones están relacionadas con el movimiento. El epitálamo está situado en la parte posterior dorsal del diencéfalo, adyacente al mesencéfalo. Está formado por la glándula pineal o epífisis y los núcleos de la avénula junto con sus conexiones. La glándula pineal es una estructura única situada en la línea media por encima de los colículos superiores. La avénula se encuentra lateral a la epífisis unida con su homóloga del otro lado por la comisura avenular. Recibe informaciones de varias estructuras del sistema límbico por medio de la estría medular y envía proyecciones a núcleos de la información reticular mesencefálica. Las estructuras subcorticales son regiones del cerebro que se encuentran por debajo de la corteza cerebral, es decir, en la parte más profunda del cerebro. Estas estructuras desempeñan un papel vital en las diferentes funciones y procesos cognitivos y emocionales. Algunas de las estructuras subcorticales más importantes son las siguientes. El hipotálamo es una pequeña región del cerebro que cumple diversas funciones esenciales para el control del cuerpo y la regulación del sistema nervioso y endocrino. Se encuentra ubicado en la base del cerebro, justo debajo del tálamo y encima de la glándula pituitaria. A pesar de su pequeño tamaño, el hipotálamo es crucial para mantener el equilibrio interno del organismo, lo que se conoce como homeostasis. Desempeña un papel fundamental en la regulación del sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo, y controla funciones como la sed, el hambre, el sueño, la temperatura, el ritmo circadiano y respuestas al estrés. Al hablar del cuerpo estriado,
decimos que es una estructura cerebral que forma parte del sistema basal, ganglio o ganglios basales. Se encuentra en la profundidad del cerebro, debajo de la corteza cerebral, y está implicado en una variedad de funciones importantes relacionadas con el control motor, el aprendizaje y la coordinación de movimientos. Además de su papel en el control motor, el cuerpo estriado también está implicado en aspectos cognitivos, emocionales y relacionados con la recompensa, ya que se ha relacionado con el aprendizaje, la memoria, las emociones y el sistema de recompensa en el cerebro. El cuerpo estriado está compuesto principalmente por dos núcleos, el núcleo caudado y el putamen. El cuerpo estriado recibe información de varias áreas del cerebro, incluida la corteza cerebral, y envía señales a través de circuitos neuronales para modular la actividad de otras estructuras cerebrales, como el tálamo y la corteza, para lograr una función motora eficiente y precisa. Dentro de las alteraciones en el funcionamiento del cuerpo estriado, se han relacionado diversas condiciones neurológicas, como lo es la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington y otras enfermedades neurodegenerativas. El tálamo es una estructura subcortical del sistema nervioso central que se encuentra en el cerebro. Tiene una forma ovoide y desempeña múltiples funciones vitales para el procesamiento de la información cerebral. El tálamo actúa como una estación de retransmisión para la mayoría de las señales sensoriales que se dirigen hacia la corteza cerebral. Recibe información sensorial de diferentes partes del cuerpo de los sentidos, como la vista, el oído, el tacto, etc. Y la transmite a áreas correspondientes de la corteza cerebral para su procesamiento y percepción consciente. El tálamo desempeña un papel crucial en la cual contribuye a regular el sueño, la atención y la percepción consciente. Su funcionamiento adecuado es esencial para que el cerebro pueda recibir y procesar información sensorial de manera eficiente. El núcleo caudado y el putamen son dos estructuras cerebrales importantes que forman parte del cuerpo estriado, que es una de las divisiones del sistema motor del sistema nervioso central. Estas estructuras están involucradas en el control y la coordinación de movimientos voluntarios en el núcleo caudado y el putamen. Son dos estructuras importantes del sistema nervioso central, contribuyen al control y a la coordinación de los movimientos voluntarios, así como el aprendizaje y la memoria motora. También desempeñan un papel en la regulación de las emociones. Su correcto funcionamiento es esencial para mantener un control motor adecuado y una regulación emocional normal. La amígdala es una estructura en forma de almendra, ubicada en el sistema límbico, que es una de las partes más importantes del sistema nervioso. Juega un papel crucial en la regulación y el procesamiento de las emociones y las respuestas emocionales. Contribuye al aprendizaje y a la memoria emocional, así como a la respuesta de miedo y amenaza. Además, influye en el comportamiento social y en la interpretación de señales emocionales de los demás. Su adecuado funcionamiento es esencial para una regulación emocional adecuada y un comportamiento social saludable. Esta es toda la información. Esperamos les haya gustado el video y que la información haya sido clara y concisa. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver el video. Que estén muy bien.